Virgen del Pilar que tienes. Lo están viendo, 1:05 de la tarde, el manto de la Virgen ya está completamente tejido en ese color rojo que corresponde a este año 2014 y en cascada y hacia abajo ese manto multicolor cuando han transcurrido 5 horas y media desde el inicio de la ofrenda y todavía quedan, pues imagínense, otras 7 horas más, con lo cual habrá que hacer sitio para todas esas flores. El día de hoy, este día 12 de octubre, Día del Pilar, es el día en el que los aragoneses nos sentimos más aragoneses que nunca. Es un día de identidad aragonesa y también un día de gran devoción a la Virgen del Pilar, devoción religiosa a la Madre de la Hispanidad. Gonzalo Cuchi nos está acompañando desde hace unos minutos, está muy pendiente del móvil y también con un ojo puesto en la plaza porque la organización de una ofrenda de estas características es muy complicada y el balance que hacemos hasta ahora es un balance más o menos positivo. Gonzalo. Sí, una extraordinaria afluencia de público que bueno, lo que se refiere a los participantes de última hora individuales, pues han acudido en un número muy considerable y muy destacable este año. Yo le preguntaba a Gonzalo si realmente la iniciativa de desviar por la parte de la izquierda a aquellas personas que no van en grupo, si se está notando en la fluidez o si realmente sigue habiendo ahí un pequeño problema. Sí, realmente lo que son, al ser una fila individual, siempre genera problemas porque son personas que es una fila libre, sin horario, que uno se espera llegar y no tener ningún obstáculo, pero por su misma naturaleza sabemos que a determinadas horas está lleno, como es el caso de las horas centrales de la mañana. Entonces la mejora se verá en el conjunto del día. Estábamos viendo algunos de los grupos que sí que han llevado a cabo esa indicación que ustedes les hacían de llevar una señal identificativa que impidiese que otros individuales entrasen en el grupo después de haber sido cerrado el cupo, ¿no? Para evitar que se ralentice la ofrenda. Sí, realmente ha sido un intento por hacerlo un poco más práctico y eliminar un poco lo que son las interferencias de los que decimos participantes individuales, ¿no? Era todo al mismo tiempo que abríamos el acceso desde el mismo Paseo de Independencia y entonces ya pedíamos al mismo tiempo a los grupos que tuvieran un número controlado. Entonces, bueno, era... Gonzalo, por lo que estamos viendo, en las gradas no aparecen excesivamente llenas. ¿Esto llevaría al ayuntamiento a reconsiderar la posibilidad de establecer este sistema para que se pueda ver desde la calle o realmente al ser un acto en el que la participación es lo importante, eso, aquí las tenemos, están absolutamente vacías, eso habría que reconsiderarlo? Sí, todo se tomará al final en cuenta, pero bueno, también es una facilidad que da la misma organización y es una posibilidad más, quiero decir, al ser libre, pues bueno, las personas pueden hacer uso de la facilidad que se da o no. Y bueno, ya sea el primer año también es un poco pronto para hacer. Se puede hacer de otras maneras, ¿no? Gonzalo Cuchi, organizador de la ofrenda de flores, gracias por dedicarnos estos minutos en un día en el que, bueno, imaginemos que para usted es frenético. Exacto. Y le deseamos que acabe bien, que todo vaya según lo previsto, que haya pocas quejas de los oferentes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Que acabe bien el día. Gracias. Bueno, y es un día en el que además los museos, aquellos museos que tienen alguna vinculación con el año Augustus, abren sus puertas y encima se pueden visitar de forma gratuita. Evidentemente hay muchos visitantes, algunos de ellos incluso con traje aragonés. Vamos a verlo. Uniendo la tradición de la ofrenda y el culto a la Virgen del Pilar, nos encontramos con este grupo de baturras que han venido hasta el Foro Romano para conocer la historia precisamente de la ciudad. Eva, ¿cómo es que habéis venido en un día tan importante para vosotras? Pues nos parece una oportunidad muy bonita de poder venir a conocer la historia más de cerca. Además, yo había estado aquí hace años y como ellas no habían venido, les he dado la idea de poder visitarlo para conocer un poco más. Acabamos de dejar las flores en la Virgen y estamos dando una vuelta pues para conocer un poco más de nuestra ciudad. O sea, aprovechando que estabais todas juntas, os habéis animado. ¿Y qué es lo que más os ha gustado de la visita hasta ahora? Los vídeos. Los vídeos, porque los explican muy educativamente para todos los públicos y sobre todo son muy bonitos. Sí. ¿Te gusta la historia de Zaragoza? Sí. ¿Y sabías que nuestros antepasados eran romanos? Sí.
Fíjate, pues se está extendiendo la cultura para todos los públicos y precisamente hoy, en homenaje a Nuestra Señora del Pilar, la entrada aquí es gratuita. También todos los primeros domingos de mes y sobre todo tenemos que hablar de que este año es el año Augusto. Carmen, ¿qué es el año Augusto? Pues es que este año, 2014, todo el Imperio Romano, todos los países conmemoran la muerte del emperador Augusto, Que es el fundador de nuestra ciudad. que es el fundador de nuestra ciudad hace 2000 años. Casi nada. Entonces, nuestra ciudad, que es una ciudad privilegiada, porque es la única ciudad de todo el Imperio Romano que lleva el nombre completo del emperador. Él es César Augusto, nosotros Caesar Augusta. ¿Y qué es lo que podemos ver en honor precisamente a Augusto, nuestro fundador? Pues en los 4 museos de la ruta de Caesar Augusta y en el Museo Pablo Gargallo hemos montado unas pequeñas exposiciones monográficas y en cada lugar hemos elegido un tema distinto. Por ejemplo, en el Museo Gargallo hablamos de la relación política entre Augusto y Cleopatra, que no es que fuera precisamente muy buena. Si quieren saber más, allí. En el Museo del Foro hablamos de la gastronomía en la época del Es lo que emperador. tenemos justo aquí detrás. Justo detrás hemos hecho un menú al gusto de Augusto. Y también hablamos del nombre de la ciudad, porque esta ciudad lleva su nombre, que es muy, muy importante. En el Museo del Puerto hablamos de las legiones fundadoras. Y en el Museo del Teatro Romano hablamos de la diosa Roma, porque la tenemos representada en el frente escénico del Museo del Teatro, y de la coraza de Augusto. ¿Y todo esto hasta cuándo lo podemos visitar? Todo esto lo podemos visitar hasta enero de este año. Y recuerdo, todos los primeros domingos de mes es gratuito y haremos diferentes celebraciones acompañando a las exposiciones monográficas. Muy bien, pues muchas gracias y os dejamos que disfrutéis de esta bonita visita. Gracias, Silvia. Todo esto ocurre en ese Museo del Foro Romano bajo la Plaza del Pilar, y en la superficie blanca nuevos invitados, nuevos protagonistas. Pues sí, Fernando, fíjate con quién nos hemos encontrado aquí también en la ofrenda de flores, ahora mismo haciendo una foto de los danzantes de Zuera. Es Manu del Diego, del programa Patata de esta casa de Aragón TV, que busca la instantánea perfecta, a ver si la tiene ya y podemos hablar con él. Manu. Hola, ¿qué tal, Blanca? Buenos días. ¿Tú qué pasa? ¿No descansas ni siquiera el día del Pilar? Pues hombre, es que es un día como para descansar, ¿no? Porque es un día sin duda de fotos inolvidables. Entonces yo aquí estoy haciendo fotos a todo lo que se mueve para recordarlas, y quién sabe si tal vez dentro de 30 años volver y repetirla. Dentro de 30 años es mucho esperar, pero para ver Patata no tendremos que esperar tanto, afortunadamente. No, afortunadamente no. Este martes a las 10:30, como siempre, Patata. Además venimos con 2 historias muy bonitas. En Encinacorba y en Poleñino. Unas señoras, ahora señoras, que antes eran niñas en una foto de escuela, y en Poleñino un equipo de fútbol, pues también, de unos chavales que ahora ya tienen una cierta edad. Ya son un poco más mayorcitos. Lo que no hemos visto todavía en Patata son instantáneas de la ofrenda de flores, que ya lleva unos años de recorrido. Pues efectivamente, pero es que estamos esperando a que la gente nos las mande, porque yo las que estoy haciendo hoy, pues evidentemente tendremos que esperar un poquito, pero todas esas fotos que tengan ustedes de hace años, por favor, mándennoslas al programa. Ya saben, patata@aragontelevisión.es, y nosotros encantados de repetirlas. Bueno, pues Manu del Diego, presentador de Patata, nos quedamos con ese llamamiento y te dejamos que sigas trabajando, buscando esas imágenes. Yo continúo con lo mío, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Blanca, muchas gracias, Manu. Sobre el escenario estábamos viendo al Centro Gallego de Tres Cantos en Madrid. Saludamos ahora a Pepe Quile, director de Aragón TV. Pepe, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Hoy es un día importante para Aragón, para la televisión autonómica. Bueno, yo diría que es un día importante fundamentalmente para la ciudad de Zaragoza, para Aragón, porque es cierto que la ciudad está desde hace ya horas repleta. Imagino que muchos espectadores ayer pues andarían por el centro de la capital y verían cómo desde prácticamente primeras horas de la tarde el Paseo de Independencia, la Plaza de España, la calle Alfonso, en fin, estaba repleta de gente con una animación impresionante y con una demostración una vez más de que las fiestas del Pilar son fundamentalmente participación. Yo no conozco sinceramente ninguna otra gran capital española con ese nivel de participación como el que se da en las fiestas del Pilar de Zaragoza.
Y además en una ciudad que se convierte en un pequeño mapamundi, ¿no? Claro. Hay una multiculturalidad en nuestra ciudad que es impresionante. Impagable, impresionante, sí. Sí, porque además no tienes nada más que darte una vuelta por ahí y bueno, hacer oído para ver la cantidad de acentos que se escuchan, no solamente de España, sino también de otros países, mucha gente también de Sudamérica, en fin, la verdad es que es una representación fantástica de gente que acude pues por muy diferentes motivos. Seguida seguimos hablando de color y de sonidos, sí, ¿verdad? Folclore, Sí. Seguida seguimos hablando, queremos hablar también del hashtag que está funcionando muy bien, Pepe, pero vamos a hablar con México. Estamos con los responsables de México en esta ofrenda de flores. ¿Y ustedes bailan aquí? ¿Pueden aquí? Yolanda, cuando quieras, hablamos contigo. Hola, buenos días. Venga a hablar con toda la gente que está pasando por aquí. Hace unos minutos apenas la Asociación Cultural México Lindo, Marta, su presidenta, está con nosotros. Marta, muy buenos días. Buenos días. Estaba preguntando, no sé si ellos podrán bailar para nosotros, porque hoy han tenido un pequeño percance y que ha sido que ha llovido por la noche. ¿Qué ha ocurrido? Sí, nos invitaron a participar en la entrada de lo que era el Paseo de Independencia, pero como se ha mojado el escenario, al final no pudimos participar, bueno, ni nosotros ni ningún grupo. Bueno, pues vamos a verles justo al final de este directo bailar y cantar un poquito, pero quería comentarles si saben exactamente cuántos mexicanos hay en Aragón. Con exactitud están registrados por parte del IME, Instituto Mexicano del Exterior, 200 mexicanos. Todavía tenemos las cifras oficiales por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, no las tenemos, pero nosotros los que hemos venido el día de hoy a la ofrenda, aproximadamente somos 50. Y bueno, hemos escogido la representación de los trajes de distintas zonas de México. Por ejemplo, ese primero que estamos viendo de tonalidad verde. Es un traje típico de Oaxaca. Hay un evento muy importante en México que se llama la Guelaguetza y salen las tehuanas bailando. Tenemos el traje típico de Puebla, es un traje muy típico, viene muy elaborado con lentejuela, cada uno de lentejuela es de Puebla. Después tenemos otro de los más típicos, conocidos mundialmente, el charro. El charro mexicano. Bueno, a este le falta la guitarra, pero tenemos un charro y también el niño, aunque esté jugando, el charrito. Y luego tenemos este que también es representativo de México, es uno de los más conocidos a nivel mundial, que es el de Jalisco. Y bueno, y ella también viene con el traje típico de Puebla. Entonces, como te decía, no queremos irnos sin perdernos esa pequeña actuación de México. ¿Os podemos escuchar y os podemos ver bailar? Claro que sí, o sea, intentaremos hacer un paso para con la jota, yo creo que será una buena combinación. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner a la cantante con el resto de los cantantes y dejamos aquí al Charro y a Marta, que sean los que se conviertan en protagonistas de este grupo de México. Cuando quieras. Vale. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Un aplauso. Gracias, Yolanda. Bueno, esto es lo fantástico del 12 de octubre, donde la jota se mezcla con el sonido mexicano, con las gaitas de Galicia, con el sonido de Asturias. Con la cumbia de Colombia. Bueno, esto es fantástico, además todo suena fenomenal. Están viendo cómo está la calle Alfonso a esta hora de la mañana, todavía es la 1:20 de la mañana, completamente abarrotada. En estos momentos hay un parón para que la gente pueda pasar de lado a lado. Vamos a ver también cómo funciona a esta hora el acceso que este año se inauguraba por primera vez de individuales a la Plaza del Pilar a través de la calle Don Jaime. María, cuéntanos cómo están las cosas en ese punto. Bueno, pues desde ese acceso de la calle Don Jaime nos llega esta familia. Antonio, ¿a qué hora habéis empezado a hacer esa fila? Pues habremos empezado a las 10 de la mañana aproximadamente y hemos salido desde la puerta desde la Plaza de la Santa Engracia y acabamos de llegar ahora. Al principio era todo muy rápido y luego pues ha ido un poco más despacio, pero bueno, muy bien. Un pequeño parón, pero bueno, bien. Muy bien, porque hay que entender que somos muchísima gente los que queremos participar, porque es un acto muy entrañable para todos los aragoneses
y es un día muy, muy agradable. Y no hay que tener prisa, claro que sí, que aquí se viene a disfrutar. Bueno, y tenemos también, fíjense, a una oferente que yo creo que no me equivoco si digo que es su primera ofrenda. Sí, es la primera. ¿Qué edad tiene Irene? 4 meses. 4 mesecitos. Bueno, y tú, Michelle, para ti no es tu primera ofrenda. No. ¿Has venido más veces? Sí. Bueno, has venido por esta fila de individuales, has tenido que esperar un rato, pero ha sido divertido, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del Día del Pilar? Que veo a la Virgen. ¿Eso es lo mejor? Pues ya la estás viendo y estás a punto de darle ya las flores. Sí. Bueno, entonces ahora lo que toca, familia, es ir a comer a casa de... Los suegros. De los suegros, claro que sí. ¿Sabéis qué menú tenéis? Pues me imagino que no muy bueno. Pero sorpresa, sorpresa. Uno muy bueno, seguro. Así que un saludo para los suegros que están ahí acabando de poner la mesa. Que ya van, que ya han llegado y enseguida llegan. Gracias, María. Y estamos viendo sobre el escenario al Centro Gallego de Vizcaya, llevando también su folclore a los pies de la Virgen del Pilar. Es sobresaliente, Fernando y María José, cómo los más pequeños acuden con sus padres fundamentalmente a, bueno, pues a estas primeras ofrendas en sus primeros años de vida, y en su retina se va grabando todo ese ambiente, todo ese sonido, un sonido y un ambiente que poco a poco van interiorizando y acaba siendo parte importante de la identidad de cada uno de nosotros. Yo creo que después, cuando uno tiene ya pues 18, cuando es adolescente, joven, después ya adulto, sigue teniendo esos recuerdos que son realmente únicos y además hacen que después no se vea. La tradición continúa. Claro, a los hijos, se pasa de abuelos a padres, de padres a hijos. Bueno, hay trajes que hemos visto que pertenecían a los abuelos, que han llevado los nietos y que se guardan como si fuera lo que es un gran tesoro sentimental, además. Este año, además, y por primera vez, Aragón TV ha establecido una serie de hashtags para que a través de Twitter conocer un poco es la bidireccionalidad, para saber qué piensan de lo que hacemos nuestros espectadores. Además, ¿no? Tú decías antes que era también muy importante para la televisión. Evidentemente, un acontecimiento de esta naturaleza yo creo que no sería lo mismo en cuanto a repercusión se refiere si no estuviera la televisión. ¿Por qué? Pues porque a través de ella, primero, estamos viendo en todos los rincones de Aragón, en una parte importante de España, a través de las distintas televisiones de Forta y de otros canales generalistas que conectan mucho o poco con la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, y luego, bueno, toda la parte de, como decíamos antes, de Hispanoamérica, por ello es el Día de la Hispanidad, o lo que llaman los americanos Columbus Day, que también es un día en el que en algunas ciudades norteamericanas podemos ver escenas, hombre, no exactas igual, pero parecidas, ¿no? Con grupos que van ataviados con sus trajes típicos y van desfilando por diferentes calles y paseos de muchas ciudades. A través de internet nos llegan tweets durante toda la mañana de gente que está en casa aquí en Aragón porque no puede venir, gente en el hospital. Nos han llegado tweets de Francia, de Berlín, de Singapur, de Polonia, de Qatar, de Portugal, gente con la tablet en el sofá, viendo la ofrenda de flores. Esta mañana me ponía en WhatsApp un amigo mío que está en Berlín y me decía que estaba viendo el arranque de la ofrenda a las 9:00 de la mañana a través de su tableta, efectivamente, y a su vez estaba whatsappeando con el móvil, ¿no? Bueno, sí. y Manuel Almor nos ha dicho, no mandarán, pero nos están viendo en Canadá, en Costa Rica, en varios países de Sudamérica, porque él tiene allí amigos que le habían dicho, estaremos absolutamente pendientes de la ofrenda de flores. Y luego otro fenómeno fantástico que es el de las fotos, el de los selfies, y lo del beso. Yo antes de llegar aquí a la plaza del Pilar, me he recorrido un poquito las calles aledañas y la parte que estaba todo repleto de gente, bueno, lo de las fotografías y lo del beso, es impresionante la idea de... Y lo de la petición de mano, que vamos a tener fila. Ya hemos dicho a Gonzalo Cucci que cuidado porque esto está teniendo mucho éxito y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor el año que viene tenemos a las 11:15, a las 12:10 una lista, petición de mano, y ¿sabes qué ha dicho? Que como no les hacen caso y todo el público quiere venir por la mañana, van a insinuar que eso sea por la tarde, lo cual es una coacción, era broma, claro, pero sí. Bueno, es una ofrenda de flores que lleva 56 ediciones, comenzó en el 58, ha evolucionado mucho, ha tenido puntos de inflexión importantes, pues la remodelación de la plaza fue uno, la idea de cambiar la Virgen de Vigasluna fue otro, y a lo mejor las nuevas tecnologías de alguna manera también cambian la ofrenda, ¿no? Invitan a este cambio, sobre todo por esta
doble dirección que hay de los medios de comunicación hacia los espectadores y el retorno que tenemos gracias a... No hace tanto, Fernando y María José, no hace tantos años que las flores, bueno, primero pasaba poquísima gente, pero poquísima, y las flores las regalaba el ayuntamiento para que hubiese alguien que llevase flores a la Virgen. Yo solo lo he vivido, lo he visto, y fíjate el cambio tan impresionante que ha habido a favor de la participación y de la fiesta, claro. Vamos a ver cómo va el desarrollo de la ofrenda en la calle Don Jaime, como les estamos contando, otra de las novedades de este año, una calle que se ha establecido para los individuales, para intentar agilizar. Están viendo la calle Alfonso, por aquí bajan los grupos, todavía bajan muchísimos grupos. Por la calle Don Jaime Gorka es por donde bajan los individuales. ¿Cómo está a esta hora esa calle?